Le damos gracias al Señor de nuevo y estamos muy agradecidos con el Señor, a quien damos toda honra y toda gloria desde este lugar. Como Iglesia de Cristo en esta ciudad, queremos bendecir y enviar un saludo a todos los que nos puedan ver a través de internet, en todas partes, en este país, en Latinoamérica, en todas partes, que lo que hoy se predique y se enseñe a través de este medio de comunicación, y tú lo puedas ver y recibir y oír, sea de edificación para tu vida, que pueda hacer un efecto positivo en tu mente y en tu corazón y traer una transformación, y que ese cambio marque la diferencia de la obra preciosa de Cristo Jesús en tu vida. Te bendecimos como Iglesia de Cristo desde este lugar, y toda la honra y la gloria se la damos al Padre Eterno en el nombre de Jesús. La Iglesia de Cristo desde este lugar envía un saludo, un aplauso a todos los que nos puedan sintonizar a través de YouTube, a través de las redes, y declaramos que Cristo es Señor de todo. Amén, amén, amados. Aleluya. Gloria al Señor. Para comenzar este mensaje, yo quiero decirle de que hay muchas cosas en las cuales algunas veces nos deberíamos de poner a pensar. Si hay alguien que está interesado en advertirnos muchas cosas para que no nos olvidemos, no nos descuidemos, no nos desviemos de todo eso para hacernos bien, sin lugar a duda, ese que está interesado es Dios. Yo quiero tocar 4 aspectos en los cuales Dios da advertencia. 4 cosas que si nosotros realmente no las aprobamos de acuerdo a la declaración y a la advertencia de Dios, nos pueden causar problemas y se pueden convertir en cierto aspecto hasta en peligros en nuestra vida. Pero no solamente en peligro para nuestra vida como persona, pueden acarrearnos peligros también a nuestras generaciones. Y quiero hablar de 4 cosas que Dios advierte. Los ejemplos que vamos a tocar de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, no solamente tienen que ver con el pueblo de Dios antiguamente, con la Iglesia de Cristo, sino que lo que vamos a tocar hoy a través de la palabra de Dios tiene que ver en los tiempos de hoy, y tiene que ver sobre todo con aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Hay 4 cosas muy importantes que Dios siempre le dijo a todas aquellas personas, familias e incluso a la misma nación de Israel, de que no deberían de tener descuidos acerca de eso. 4 cosas en las cuales Dios advierte que puede haber peligroso. Puede haber peligro de olvidarse. ¿Puede haber peligro de olvidarse? Amén. Hermano, yo cuando veo, ¿verdad?, que se anuncia el aspecto del efecto de esa enfermedad que le llaman Alzheimer, cuando una persona quizás ya las facultades de la mente le están fallando y se le olvida hasta de que ya comió, y vuelve a decir, ¿y por qué no me han dado comida? Hasta eso se le olvidó. Hay veces que hasta los nombres de su familia, porque ya el aspecto de la memoria, la facultad empieza a fallar. Y creo que es algo duro el saber de que usted se está moviendo y de repente como que su mente está en blanco. ¿A cuánto les ha pasado un poco esas lagunas? Que hasta las llaves y los anteojos los anda pegado aquí, las llaves las anda colgadas acá y cree que se le olvidó y las anda buscando. Ahora, cuando Dios advierte de que debemos de tener cuidado, de no olvidarnos, Él está diciendo que no debemos de olvidarnos de lo que Él ha enseñado y ha aprobado para que nosotros lo aprendamos y lo pongamos en práctica, porque de Él depende la bendición. De Él depende el buen resultado que tengamos en nuestro diario vivir. De ello depende incluso el éxito o el triunfo que tengamos. Por eso una de las cosas que Dios advierte a la nación de Israel, pero que también te advierte a ti y a mí como iglesia en los últimos tiempos, es
a no olvidarnos sobre todo de su palabra. Dígase, hermano, ten cuidado, porque puede haber peligro y un efecto nocivo si nos olvidamos. Y no estoy hablando de olvidarse porque la persona entró en un proceso de una enfermedad y ya le declararon que tiene Alzheimer. Reprendemos al Alzheimer en el nombre de Jesús. Y declaramos que nuestra mente y nuestro cerebro y nuestras neuronas cada día el Señor las va a guardar. Y si nuestra mente y nuestro corazón está aprobada y renovada en Cristo, la palabra nos declara que nuestros pensamientos y nuestra mente es la mente y los pensamientos de Cristo. Y Cristo no sufre ningún Alzheimer. Ahora Dios está diciendo que no debemos de olvidarnos, que hay que tener cuidado de no olvidarnos. También advierte Dios de que debemos de tener, amados hermanos, la advertencia de no dejar de atender, de no desviarnos y de no descuidarnos. 4 cosas: olvidar, no atender, desviarse y descuidarse. 4 cosas en las cuales Dios advierte que no debería ser así. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿cuántos pueden levantar no solamente una, sino sus 2 manos y hasta ponerse en pie? Porque usted, de una u otra manera, en un porcentaje grande o pequeño, Dios le ha favorecido a usted. Amén. O sea, le ha hecho bien. Amén. Le ha hecho un favor. Un día estuvo enfermo, o un día tuvo problemas con un familiar, un día cualquier aspecto de crisis o problema que ha tenido personal, familiar en la sociedad, pero Dios te oyó el clamor y te respondió, no te dejó solo. Y no solamente una vez, sino muchas veces. Amén. Mentirosos seríamos si dijéramos, bueno, Dios solamente me ha contestado y me ha respondido y me ha hecho un favor. Mentirosos seríamos. Porque todos los días, quizás, aunque no agradezcamos y no lo reconozcamos, todos los días Dios nos hace favores. Amén. Sí, denle el aplauso al Señor, porque esa es la verdad. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho esos grandes favores? Pero con tanta facilidad, porque hay otra conexión o hay algo que está envolviendo y desatendiendo tu mente y tu corazón y te desenfoca y como que rapidito te olvidas de los grandes favores de Dios. Hay una naturaleza por dentro y por fuera, y el enemigo siempre va a luchar para que usted y yo nos desenfoquemos y nos olvidemos y seamos malagradecidos con Dios. Dígales, hermano, no es bueno olvidarse de Dios, de su palabra y de sus favores. Y Dios lo advierte. Dios lo advierte. ¿Querrá el Señor enseñarnos algo a nosotros hoy en los últimos tiempos como iglesia? Claro que sí. ¿Puede haber peligro de olvidarse? Mi hermano, puede haber peligro de olvidarse de muchas cosas, pero el peligro más grande es olvidarse de Dios, de su palabra y de que Él dependemos. ¿Estamos asentando base? Amén. Amén. Comenzamos con Deuteronomio capítulo 8 y leemos algunos versículos del 11 al 20. Aquí hay 2 cosas. En primer lugar está, y vamos a encontrar, no olvidarse, y está el tener la debida responsabilidad de oír y de atender lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Ha cambiado Dios su palabra? No. ¿Será que el mismo mensaje y advertencia que le dijo a su pueblo en el antiguo pacto, será que es el mismo mensaje que le está dando a usted y a mí, sobre todo como iglesia? Amén. ¿O habrá cambiado? No. Dile a su hermano, eso no ha cambiado. Y hoy más que nunca, como nosotros estamos en esta presente generación, necesitamos esta advertencia para no olvidarnos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y lo primero que le dice Dios a la nación de Israel, cuando los saca de Egipto y los pasa por el desierto y los va a introducir a la tierra, ya cuando lleguen a la tierra y empiecen el disfrute, amados hermanos, y la exaltación como pueblo libre y como nación,
Porque esta nación no era una nación ni libre, ni próspera, ni bendecida, pues estuvieron con la experiencia de 430 años como esclavos. Y aquí vamos asentando bases para que usted vaya entendiendo el beneficio de este mensaje. Igual que la nación de Israel, igual que los israelitas, ¿podemos nosotros negar que la obra que Dios comenzó en nosotros es parecida a la de ellos? ¿Sí o no? Amén. ¿Es parecida? Amén. Es igual. Quizás a usted y a mí no recibimos en los lomos azotes, ni machacamos paja, ni barro para hacer ladrillos y hacer construcciones. Quizás no. Pero de una u otra manera, tú y yo, antes de venir a Cristo, no éramos libres, no éramos nación, no teníamos identidad, no éramos verdaderos hijos, éramos esclavos y estábamos perdidos. Amén. Sin Cristo. Amén. O sea que es igual. Dios a ti y a mí nos sacó de la esclavitud, amén, del pecado, número uno, del engaño y de la astucia de que el diablo no nos destruyera, y del mundo nos hizo sacar y nos eligió para apartarnos de la maldad. Y ahora es que Dios nos ha dado y nos ha puesto en una tierra que fluye de leche y miel. En el aspecto espiritual es el reino de Dios a través de Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué Dios le dice a la nación de Israel que cuando llegue a posesionar de la tierra no se olvide? Dígales, hermano, es muy sencillo. Porque lo que tú eras y lo que ahora eres tú y has recibido y estás obteniendo o puedas lograr hacia el futuro no depende de ti, sino de Dios. Él inició la obra redentora, así como nos crió y nos permitió nacer. Así también Él inició la obra de redención para salvarnos a través de Cristo. Él fue el que abrió nuestro entendimiento para darnos luz y revelación y comprendiéramos quién era Dios, el verdadero Dios, y quién era Jesús, el Salvador, como Mesías. Y lo pudiéramos disfrutar. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Para comenzar a leer ahí, quiero resumir. A Pascual le di el Salmo 103. Y en los primeros versículos este salmista dice: bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Número 2. Bendice alma mía al Señor. Pero aquí dice algo: y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Y sigue diciendo: porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Lo hizo o no lo hizo ya? Amén. Pero con eso añadió o no añadió bendición para que fuera fuerte y sano en tu cuerpo, ¿sí o no? Porque aquí dice que Él no solamente perdona iniquidades, sino que Él sana todas tus dolencias. Pero sigue todavía diciendo: Él es que rescata del hoyo tu vida. Todos estamos en una encrucijada y en un hoyo ahogando. Amén. Así es. ¿Están entendiendo? Amén. El que corona de favores, el que te corona de favores y misericordias. Amén. ¿Y qué más? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. ¿Cuántos están desfalleciendo hoy? Y el diablo los está engañando porque su mente y su corazón está siendo desviada de atender el consejo de Dios. Y el diablo lo que quiere es que te olvides de quién es Dios y de lo grande y maravilloso que son sus beneficios y sus misericordias todos los días. Amén. Y eso conlleva un peligro, porque cuando uno se desenfoca y se olvida de quién es Dios y de los favores y de todo lo que depende de Él, amados hermanos, el enemigo se aprovecha para embriagarnos y para destruirnos y hacer lo que quiera. Mucha gente vive en opresión, en depresión, en debilidades.
vive en que no sabe qué hacer todos los días y como que la vida no tiene sentido, hermano. La vida tiene sentido porque la vida fue dada, porque tiene un plan eterno y un propósito y depende de Dios como el Creador y como el Redentor. Y punto. ¿Existe peligro de olvidarnos? Sí. A mí me encanta este salmo porque el salmista dice primeramente: bendice alma mía todos los días. La forma de bendecir a nuestro Dios es agradecerle. Habrá alguien dentro de nosotros que se llama el Espíritu Santo y ese jamás se va a desatender de hacerte consciente de que todos los días, cuando te acuestes y cuando te levantes, lo primero en que vas a pensar y tu corazón va a latir es en pensar y amar y agradecer a tu Dios, y eso no falla. Amén. Pastor, entonces ¿por qué hay desánimo? Y hay mucha gente que no sabe qué hacer. Es muy sencillo, porque se ha descuidado de su relación con Dios y con su palabra. Él es el que ha hecho todas estas cosas con nosotros. El versículo 5, Pascualito, creo que hay para terminar de leer la parte del 103. El que sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y luego, ¿qué otro versículo te di por ahí? Del 10 al 14. ¿Realmente el Señor te ha pagado con bien, aunque usted y yo no lo merecíamos, sí o no? Así es. ¿Cuánto levanta su mano y dice: el pastor, yo no era digno, pero yo merecía que la retribución de lo malo y de lo perverso y de lo que yo hice fuera dura? Pero Él no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque antes, en unos versículos entre el 5 y el 10, dice: clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira, grande misericordia. Pero mire lo que dice aquí: misericordioso y clemente es el 10. Ahora el 10, ese es el 8. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo creo que debemos de bendecir al Señor, porque aunque no lo merecíamos, nos ha hecho bien. Amén, mis amados. El 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, hermano, eso es enorme, eso es grandísimo. Ni siquiera con la mente podemos alcanzar ni imaginarnos la grandeza de la longitud, de la distancia entre el cielo donde está el trono de Dios y la tierra. Eso es enorme. Y así compara Dios. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Amén. Eso solamente Dios lo puede producir. Amén. No es invento suyo ni mío. 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, diga extremo a extremo. Es una distancia. Es más, no se pueden unir sencillamente de un extremo a otro. Hay mucha distancia. Es lejos, es grande. Hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. 13 hasta el 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. El 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos carne o polvo. ¿Seguirá entendiendo como entendió el corazón y la necesidad de Israel? ¿Seguirá entendiendo el Señor en los últimos tiempos tu necesidad, tus debilidades, tus necesidades? ¿Las seguirá entendiendo? ¿O creen que no? Amados hermanos, Dios no ha cambiado. El mismo Dios que atendió a la nación de Israel y atendió a los profetas y atendió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a David, etcétera, a todos, el mismo Dios sigue siendo igual y quiere atenderte. Amén. Y te está diciendo: yo conozco tus debilidades, yo conozco tus necesidades, yo conozco lo que tú eres por dentro y estoy aquí para ayudarte. Gloria. Amén, mis amados. ¿Cómo estamos aquí? Dale un poquito de volumen. Dale. Aleluya. Gloria, alabanza, el poder. Gloria a Dios. Eres santo. ¿Aprendido? Aleluya. Gloria al Señor. Oh, gloria. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo.
Aleluya. Préndalo, pastor. Aquí se miran números o lo que sea. Mira los números, préndelo. ¿Sí? O me devuelven el otro. Ya, listo. Hable. Aleluya. ¿Cree usted que Dios realmente te conoce? Y que quiere en su corazón todavía darte a entender de que Él entiende tu necesidad y que quiere ayudarnos. Sí, hermano, Él no ha cambiado. Al corazón que se abre a Él, Él siempre va a estar atento para ayudarnos. Nunca olvides, dice este salmo, ¿verdad?, los beneficios que Dios ha hecho, sino que hay que bendecir a nuestro Dios. En Deuteronomio Dios le dice a la nación, vámonos a Deuteronomio, ahora sí. Versículo 11. Dice, cuídate de no olvidarte de quién. Del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué es lo que está diciendo en la introducción de este versículo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que no olvidemos del Señor. Sí, pero está diciendo una palabra clave antes de llegar a olvidarse. Cuídate. Si yo le digo a usted, Miguel, cuídate de hacer tal cosa, ¿qué le estoy diciendo yo a Miguel? Diga las advertencias de Dios. Pastor, y si después resulta de que yo me olvido, no fue problema de Dios, fue problema suyo o mío. Que nos desatendimos, que nos descuidamos. Pero que Dios ha hablado, y es muy claro en su palabra, de decirnos, cuídate de no olvidarnos, Él lo ha dicho, y eso no ha cambiado. Igual como los acuellos de la esclavitud, también te ha sacado a ti y a mí de la esclavitud y nos ha perdonado. Como leíamos en el Salmo, Él no nos ha pagado conforme a lo que merecíamos, de acuerdo a lo que hicimos. O incluso todavía muchas veces hacemos. Pero Él da la advertencia. Cuídate de no olvidarte de quién. Del Señor tu Dios. ¿Para qué? Cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esto le estaba diciendo a través de Moisés a la nación completa, no unos cuantos, a la nación completa. ¿Cuál nación? ¿A la que estaba todavía esclava? No, a la nación que Él ya había liberado. Amén. Que ya los había sacado. Amén. Que aunque los había metido en un desierto para procesarlos y probar el corazón, ellos les iban a recibir, ¿qué cosa? La tierra a donde iban a ser fundamentados para la gloria de Dios. Amén. Cuando Dios te ha dado algo, piensa cuando vengan momentos difíciles en tu vida. Piensa y permite que el Espíritu Santo te lleve a los grandes favores que Dios te ha hecho, para que veas que son buenos y son maravillosos, como para que no le des lugar a ninguna traba del enemigo, como para que te desanimes y te pongas triste y agobiado y creas que estás abandonado. Es mentira del diablo. Siempre la provisión, la providencia, las misericordias y los beneficios de Dios son grandes, y no es bueno olvidarse de ellos, porque ellos nos recuerdan la clase de Dios que tenemos. Amén. Así es. Gloria a Dios. Lo que usted y yo somos ahora no es porque nosotros lo inventamos, es porque Dios lo ha querido y nos ha llamado y nos ha amado. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques casas buenas en que habites. Seguimos hasta el 20. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Sigamos. Y se enorgullezca tu corazón. Dígale a su hermano, cuidado con el envanecimiento, porque algunas veces no nos damos cuenta que hay un espíritu de vanidad que nos vuelve orgullosos y soberbios y olvidadizos y mal agradecidos. Y como que nada pasó. Dígale a su hermano, cuídate de no olvidarte de que hay un Dios que te ha hecho bien.
que todavía no ha cambiado y no se ha cansado, mientras tenga vida y respiro y hálito, Él siempre te va a dar la oportunidad de que lo conozcas como el Dios bondadoso. Pero cuidado de no olvidarte, porque si te olvidas y te sales del cuerpo en esta tierra, olvidado de Dios, el peligro está cuando te aparezcas directamente delante de Él de nuevo. Santo, vive. Porque de Él salimos como creación y nos han sometido en la obra de redención, pero a Él regresaremos en el nivel verdadero, porque usted y yo no somos un cuerpo, no somos material, somos más que cuerpo material humano, somos espíritu y somos alma vivientes. Amén. Y eso nunca se destruye. Gloria. Aquí, en este nivel, en esta atmósfera, en este mundo material humano, y en el invisible, en el material, en el espiritual, es igual. Nosotros nos vamos a presentar delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dígale a los hermanos, nunca te olvides lo que eras antes. Amén. ¿Y a dónde estabas? Embriagado en el alcohol, atado en las ataduras, en la idolatría, en el adulterio, en la mentira. Éramos como una basura. Hermano, mire, cuando yo veo a una persona, un alma, ahí en el downtown de Miami, yo tengo la experiencia de, he ido a predicar la palabra, y he visto, estos días estuve viendo una noticia de cómo el problema que está enfrentando la ciudad de Miami, con la gente que vive bajo los puentes, y que hermano, no tiene dónde vivir. Ahí en un colchón viejo o en la acera duermen, desamparados, y no tienen dónde hacer sus necesidades, las hacen en la calle, y eso la ciudad lo piensa política y en todo aspecto, porque realmente es un peligro para la sociedad y para la imagen de la ciudad. Entonces no hayan qué hacer, están buscándole cómo resolver ese problema. Bueno, cuando yo veo y cuando usted ve como hijo de Dios una persona en esa condición, ¿cómo se pone usted a pensar sobre ello? ¿Impacta o no impacta su corazón y su mente? Amén. O usted como que sin nada. Siempre que yo le veo, Señor, ten misericordia de esta alma. Ayúdalo, Señor, a restaurarse, a salir de la miseria y de la basura y del engaño, de la esclavitud del pecado. Porque ahí no fue Dios ni los hombres que lo llevaron. Fue porque un día ellos como seres humanos se descuidaron y se han olvidado de Dios. Aleluya. Pero no es que Dios quiera verte a ti y a mí fundido en la miseria, debajo de un puente en la vagabundancia, olvidados, arruinados, enfermos, miserables. Dios no creó a ningún ser humano para que habite y viva en la miseria y en la esclavitud y muera así de esta manera. Dios no creó a la humanidad para eso. Amén. Amén. Pero por eso te dice, no te olvides de mí. No te olvides de dónde te saqué. No te olvides que yo soy el que te sostengo. No te olvides los favores y los beneficios. No te olvides que todo depende de mí, porque yo soy tu Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es uno de los peligros en los cuales la gente muchas veces se vuelve olvidadizo, porque su corazón, cuando todo lo tiene, y sobre todo cuando todo es próspero y cuando todo está en ventaja, en bonanza, como que dice, bueno, todo lo que hago me sale bien. No necesito de Dios y soy inteligente, prospero, tengo éxito, etc. Se olvida que todo depende de Dios. Aleluya. Dígale a su hermano, cuidado de no olvidarse de Dios. Gracias a Dios. Que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, 14, tal vez te lo leemos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, porque cuántas cosas no hizo Dios con esta gente en el desierto. Señor, amén. Que conste que los 40 años que anduvieron ahí rondando, no es porque Dios se lo inventó, sino porque ellos lo aprobaron por su conducta Amén. desobediente, incrédula, etc. ¿Me está entendiendo más, hermano? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente permanece en el desierto y como que no ve soluciones a las cuestiones, a la situación de él? ¿Sabe por qué permanece en el desierto? No porque Dios quiere. Si bien es cierto, el desierto es un sitio de prueba, pero es transitorio. Dios no sacó a la nación de Israel para introducirlos al desierto y dejarlos para siempre en el desierto. Simplemente era una prueba temporal. Y era para probar ¿qué cosa? El corazón. En el proceso de la vida,
Dios siempre va a permitir momentos de prueba en nosotros, para probar si nuestro corazón no se ha olvidado de Él y atiende sus mandamientos, su palabra y sus beneficios. Aleluya. Gracias. Aleluya. 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Amén. ¿Habrá momentos difíciles en la vida? Así es. ¿Momentos de crisis? Es más, hay veces que Dios es que las permite, porque Dios necesita probarnos, probar tu corazón, probar tu mente, probar si no te has olvidado de Él, probar si lo estás atendiendo, probar si no te has desviado, probar si no te has descuidado. Él va a probar, pero a la postre la prueba es para hacernos ¿qué? ¿Mal? No. Por muy malo que sea en la vida del Hijo de Dios, el momento de la transitoriedad de su vida, la palabra de Dios declara que nada sucede para mal a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Amén. Nada en la vida del Hijo de Dios. Amén. En los israelitas Dios tenía grande propósito. ¿Por qué no se llegaron a realizar grandes cosas? Es muy simple, porque ellos se desatendieron y se olvidaron de Dios. Aun cuando estaban en la tierra, se iban tras otros dioses que no eran el verdadero, ¿sí o no? Así es. Sí, con mucha facilidad. Y es que hay una tendencia que con mucha facilidad el ser humano se olvida. Aleluya. Y eso conlleva peligro. Pero Dios advierte de que no debemos de olvidarnos. ¿Es importante esto? Pastor, ¿y qué? ¿De vez en cuando no puedo darme mis saliditas y olvidarme de mí? No, hermano. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted le duele el brazo, la mano, ¿verdad? Usted viene y le hace así y la desarma y se la saca un poco para que se cure y después se la vuelve a armar. No. Hasta un pelo de la ceja de acá que uno se arranque así, le duele. ¿Sabe por qué? Porque hay un sistema de vida que lo mantiene conectado y no admite separación. La vida de Dios en el Hijo de Dios depende de la conexión perpetua y eterna que tenga con su Dios. Amén. No admite Dios separación de Él, porque si hay separación, entonces hay muerte, todo se seca, no da fruto. Jesús advierte y dice, fuera de mí, nada podéis hacer. Y el fruto que produce el Hijo de Dios no es su fruto, es el fruto de Cristo, es la vida de Cristo dentro de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Él lo advierte y lo dice. 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Tal vez usted, ¿verdad?, no tenga grandes riquezas, grandes posesiones, casas, bienes raíces, dinero, oro, plata, quizás no. Pero yo creo que todos aquí hemos sido prosperados. Amén. Amén. Así es. Usted tiene casa, tiene donde vivir, tiene un carrito, tiene un trabajo, no le falta nada. De una u otra manera, quizás está pasando alguna necesidad por ahí, pero Dios lo sostiene en su gracia y misericordia. Aleluya. La prosperidad, alguna gente la cree que solamente es en cuanto a dinero y bienes materiales, etcétera, posiciones, fama. No, la grandeza, amados hermanos, y la prosperidad depende de cómo nosotros aprendamos a confiar y a vivir en Dios todos los días, con un corazón humilde y agradecido, sin olvidarnos de Él. Así es, amén. Todos los días. El apóstol Pablo decía, por todo y para todo estoy preparado y estoy enseñado, para cuando pase el momento de tener hambre, como para estar, ¿qué cosa? Saciado. Aleluya. Si no tengo zapatos, como para andar descalzo. Gloria. Por todo y para todo estoy y he sido enseñado, sea Dios glorificado. Amén. Pero eso no significa que Dios te va a dejar morir en la miseria. No, Dios siempre tiene una salida, Amén. porque quiere que aprendamos y ser entendidos de que dependemos de Él.
Aleluya. Gloria al Señor. Eres santo. 18. Si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. 19. Y aquí hay algo muy importante hasta terminar el 20. Más, otra vez advierte. En el versículo 11 comienza diciendo, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Para poner por obra, ¿qué cosa? Sus mandamientos, ¿verdad? Que te ordenó hoy, para que los pongas por obras. ¿Sí o no? Amén. Pero aquí en este versículo dice, mas si llegares a olvidarte de quién, y anduvieres en qué, en pos de dioses ajenos. Pastor, no, pero yo no me arrodillo ante una imagen, ante una estatua. Yo no me arrodillo, pastor, yo estoy tranquilito, yo no me reúno, no vengo a estas reuniones, porque yo creo que Dios está en todas partes, y estoy tranquilo. Cuidado, cuidado, porque la idolatría no solamente es estar postrado ante una estatua, una imagen, una figura, etcétera, etcétera. Hay veces que hay otras clases de dioses en los cuales estamos siendo seducidos y engañados, y no nos damos cuenta que nos hemos olvidado del verdadero Dios y de la verdadera comunión con Él y su palabra, y nos volvemos malagradecidos, y sin darnos cuenta, no nos damos cuenta que muchas veces le estamos dando la espalda al verdadero Dios, porque no estamos haciendo conforme a su palabra. Todo lo que Dios ha establecido para no olvidarnos, desviarnos y desatender y descuidarnos de Él, está escrito en su palabra, y Él no cambia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mas si llegares a olvidarte del Señor Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinaras, o sea, los adorares, yo te afirmo, te advierto hoy que estoy contra ustedes. Y de cierto, van a morir. Quizás yo no le estoy diciendo este mensaje que usted, al descuidarse, Dios te va a matar. No, no, no es el sentido de ese. Pero de todas maneras, aunque estemos en la gracia, si nos olvidamos de Dios en primer lugar y no lo ponemos en primer lugar a Él en todo, en lo que hacemos todos los días, podemos estar en peligro hasta de fallecer. Y no porque Él te va a matar, sino porque hay un enemigo por afuera y por dentro que te va a engañar y te va a querer destruir. Porque así como Dios no ha cambiado, también el diablo existe y es real. El mundo todavía lo maneja Él, y el pecado como naturaleza entre nosotros está todavía mientras estamos en el cuerpo. Aleluya. ¿Hay elementos que te pueden engañar y desviar para olvidarte de Dios? Sí, por dentro y por fuera. El número uno está dentro de ti. ¿Cuál es? Tu corazón. ¿Por qué? ¿Acaso la palabra de Dios no dice que malvado, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas? Así es. ¿A qué clase de corazón? ¿Al que persevera y no se olvida? No, está hablando Dios al corazón que no está con Dios, o en el cual Dios no está. Amén. Porque no se ha abierto. Si Dios no está en un corazón, la pregunta es, ¿quién lo influencia? O sea, ¿quién influencia sobre él? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo engaña? ¿Quién lo motiva? ¿Quién cree usted? La Biblia dice que del corazón mana la vida. O sea, que de él depende no solamente el latir y el bombear la sangre, sino que moral y espiritualmente está la conexión. Y espiritualmente pueden haber dos conexiones, la del bien o puede estar la conexión del mal. Entonces, si está Dios, solamente a través de Cristo. Si no, es el otro el que maneja y dirige y engaña ese corazón. Y es perverso. Gloria a Dios. Todo el mal más grande que un ser humano puede hacerse a sí mismo y hacer a los demás está dentro de sí mismo en primer lugar, en su corazón. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Sí. Aleluya. Y es tan engañoso que hay veces que nosotros mismos no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos engañando. Pero a Dios, que todo lo sabe y lo conoce, no. ¿Es importante no olvidarse de Dios? Como advertencia, sí es importante, hermano, nunca olvidarnos de Él. Porque si no, nuestra vida puede estar en peligro. Como las naciones que el Señor destruirá delante de ustedes, así perecerán. Por cuanto, y aquí está de los que estamos predicando. Número uno, estamos hablando de no olvidar, ¿también? Segundo, estamos hablando de no dejar de atender
Cuando alguien se olvida, no atiende. ¿Aló? Cuando alguien se olvida, no atiende. O sea, no pone atención, no le pone interés, el valor y la debida importancia a las cosas buenas sobre todo. ¿Por qué? Porque simplemente está olvidado. El que no atiende, amados hermanos, se descuida. Y el que se descuida está simplemente pronto para desviarse. Usted sabe lo que es desviarse, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos necesitan el GPS, el mapa, lo que sea? Heather me estaba diciendo cuando veníamos de Iowa, del estado donde es ella originalmente, en un viaje que hicieron con David, venían, ¿verdad?, ahí con un mapa, pero se perdieron y se desviaron. Ella me estaba contando la experiencia, ¿verdad?, de que les costó llegar porque es muy lejos. Y con facilidad se puede desviar y hasta puede perder a la persona si no tiene una verdadera guía. Por eso Dios nos está advirtiendo, hermano, espiritual, moralmente, todo, es igual. Dios quiere hacernos bien. Por eso Él dice, ¿por qué, así como lo que yo he hecho con estas naciones y a las cuales destruyo delante de ustedes, si ustedes se olvidan de mí, voy a ser igual que ustedes? ¿Saben por qué? Porque se olvidaron, pero también porque no pusieron la debida atención a la voz de Dios. La pregunta es, ¿estará callado Dios o seguirá hablando como en los tiempos de antes? Déjame decirle, Dios usa muchos métodos, formas y maneras para seguir hablando. Él no está mudo, Él sigue hablando. Pero la nación de Israel no solamente se olvidó, tuvo problemas porque no atendió la voz de Dios, su Dios, su Señor. Dígale, hermano, hay que cuidarnos de no olvidarnos y de no dejar de atender el llamado y la voz de Dios. Amén. Número uno, ¿a dónde? En tu corazón. La voz de Dios siempre está dentro de nosotros y usa al Espíritu Santo conectado con el Espíritu nuevo de la persona en el creyente. ¿Y qué es lo que va a utilizar el Espíritu Santo a través del Espíritu nuevo, renovado y libre en el creyente como hijo de Dios? Va a usar ¿qué cosa? La conciencia, porque es parte de tu espíritu renovado. Y esa conciencia está avivada. O sea que se puede oír y se debe de atender la voz de Dios todos los días dentro de nuestro interior, ¿sí o no? Sí, porque usted y yo, como nuevas criaturas, tenemos vida y tenemos conexión con nuestro Dios. Y así Dios le es fácil hablarnos todos los días si nosotros lo dejamos. ¿Podemos olvidarnos? ¿Podemos descuidarnos? Si desatendemos esto, tenemos peligro. Y Dios le dijo a la nación de Israel, no se olviden y no dejen de atender mi voz con que yo los estoy llamando y las advertencias que les estoy diciendo. ¿Quiere hacernos bien el Señor más que nunca? Amén. Sí. Yo creo que hoy muchas personas están descuidando su vida y su relación con Dios. Se están olvidando con mucha facilidad y cuidado, porque el diablo y el mundo te pueden absorber. Y cuidado de no poner la debida atención igual que la nación de Israel para oír la voz de Dios y atender el llamado de Dios y el trato de Dios en nuestras vidas, porque conlleva peligro. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Gloria a Dios. Aleluya. No olvidarse, sino atender. Número 2, Proverbios 4, 20 al 23 y 26 al 27. Aquí hay tres cosas: atender la palabra de Dios. 2, examinar nuestra conducta delante de Dios. Y 3, no desviarse. Leemos esta parte en Proverbios 4, 20 al 23, número 1, y en segundo lugar 26 y 27. Número 1, hay que atender la palabra de Dios. Dígale, hermano, hay que atender. Dios está advirtiendo, número 1, de no olvidarse, y número 2, de que hay que atender. A la nación se le dijo, porque si no atiendes la voz de tu Dios, te va a pasar igual que las naciones que destruyo y echo delante de ti, y que vas a tomar posición de la tierra
que no te costó nada a ti, sino que yo te la doy. Y que quien la elaboró y produjo ciudades y siembra y todo, no fueron ustedes, sino las demás naciones que hoy estoy tirando. ¿Y por qué las estoy tirando delante de ustedes como mis enemigos y sus enemigos? Porque son perversas y malas, y ellas nunca tuvieron al verdadero Dios, y sus cosas eran malas. Por eso lo estaba haciendo, pues Dios conocía los corazones de cada uno de ellos. Aquí me encanta esta parte, porque aquí Dios nos habla con dulzura y nos habla con un espíritu de paternidad. ¿Qué es lo que está diciendo estos primeros versículos? Del 20 al 23 y luego el 26 y el 27. Dice: hijo mío, está atento ¿a qué? A mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Qué es lo que está diciendo? Está atento. Desatender las cosas, vuelvo a repetir, es no ponerle interés, es no valorizarlas. Hermano, cuando usted está instruyendo a alguien en una empresa, en una fábrica, en un trabajo, ¿qué es lo que usted requiere cuando usted le está explicando algo a alguien para que lo haga? ¿Qué es lo que requiere? Que le preste la debida atención, porque sin eso está perdiendo su tiempo y sus palabras. Y para eso no solamente debe estar el corazón aplicado, sino que la mente depende del corazón. Porque muchas veces hay desatendencia a la voz de Dios y a la palabra de Dios? Porque nuestro corazón se ha olvidado y está desconectado de Dios. No es que el corazón y la mente no está conectada. Hermano, el corazón y la mente siempre va a estar conectada a algo o a alguien, sea bueno o sea malo. El problema es que se desconecte de Dios y de su palabra. ¿Estamos entendiendo? Y me encanta porque él dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Sabe que una de las cosas en las cuales hay falla en el pueblo de Dios, y no estoy hablando de que no conozcan a Cristo, estoy hablando de los hijos de Dios, es que no están atendiendo correctamente a su palabra. No, pastores, que yo de vez en cuando la leo. Una cosa es leer el periódico y una vanidad, e incluso la misma palabra de Dios llamada la Biblia, usted la puede leer, pero no es cuestión de leer, es de escudriñar, de indagar, de ponerle la debida atención, no solamente de leerla como que si fuera un periódico, no, es de leerla, analizarla, indagar, pedirle a Dios que la revele, que nos dé luz a través de ella, y que esa palabra la apruebe cada día por el poder del Espíritu Santo, porque es la única manera que funciona. La palabra de Dios no es cualquier palabra, es palabra de Dios, y hay que atenderla. Porque el beneficio, amados hermanos, que nosotros necesitamos está en ella. Ella es nuestra herencia. Esa fue la advertencia de Dios a la nación, que le debían de poner la debida atención y no descuidaran sus mandamientos, sus palabras. Porque a través de ellas, ellos iban a ser prósperos y bendecidos. E iban a conocerlo, iban a reverenciarlo, iban a adorarlo, iban a exaltarlo. Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. O sea que los ojos, amados hermanos, las cámaras que sirven no solamente para ver, yo creo que los ojos y el corazón se aprueban para ponerle la debida atención a la lectura y al escudriñar, sobre todo de la palabra de Dios. Es necesario aplicar el corazón y estar atento a la palabra de Dios hoy en los últimos días. Amén. Le aseguro que es una de las cosas que usted y yo no debemos de descuidar. Le hago una pregunta y no me levante la mano. ¿Usted realmente le está poniendo la debida atención a Dios y a su palabra? ¿O usted no tiene tiempo para ello? Usted lo sabe. No me dé la respuesta. Usted lo sabe. Usted sabe si verdaderamente usted está desatendido en escudriñar y leer y ponerle la meditación verdadera
a la palabra de Dios y si le da el suficiente y verdadero tiempo. Usted lo sabe. ¿Podemos engañar a nosotros mismos? Sí. ¿Pero podemos engañar a Dios? No. En consecuencia, ¿quiénes son los afectados si no atendemos su palabra? Y si no inclinamos nuestro corazón y nuestro oído a sus razones, que nos dé el consejo y la advertencia de lo que debemos de hacer. ¿Quiénes son los afectados? ¿Acaso no somos nosotros? Negativamente. Dios sigue así, igual, y su palabra no cambia. Ahí está siempre. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, mis amados? No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 22-23. Porque son vida a los que las hallan. No todo mundo ha encontrado el verdadero sabor, alimento y ser saciado por la palabra de Dios. Porque solamente los que hemos dado de verdad el corazón a Cristo, esa palabra tiene sentido y viene a ser una verdadera vida y alimento espiritual. Sin ella, como todos los días al cuerpo humano, en un ejemplo, no podemos dejar de darle alimento físico. El espíritu y el alma es igual, depende del alimento de esa palabra. En la comunión y relación con el Espíritu Santo, la oración, etc. Ese es el alimento espiritual que a diario debemos de atender. Porque son vidas los que las dan y medicina todo su cuerpo. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él depende la vida. Ahora, ¿cómo un corazón puede tener vida? Vida en abundancia, sino a través de la palabra de Dios. Sin ella, habrá otras palabras, pero no te van a producir vida. Te pueden producir muerte y engaño. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? 26 y 27, miren lo que dice. Y es muy importante porque esto muchas veces la gente no le pone atención. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Pastor, pero si yo estoy viendo los pies y camino, no es el hecho de dar pasos físicamente, sino aquí quiere decir de que los pies, aunque son los que entran en acción para caminar y mover el cuerpo, son dirigidos por el corazón. ¿Hacia dónde se dirigen tus pies? Lo que vas a hacer a diario con el movimiento de tus pies, ¿agrada o no agrada a Dios? A donde quiera que vayamos, la aprobación de los pasos de nuestros pies es aprobado de parte de Dios a través de la actitud de tu corazón. Por esa es la senda, el diario vivir de nosotros. Debemos de examinarlo. 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Amén. Cuando alguien va presuroso y le va a quitar la vida, porque en su corazón lleva, amado, la intención y el mal pensamiento de arrebatarle la vida a alguien, de robarle, de engañarlo, de secuestrarlo, de hacerle un perjuicio o un mal. ¿Acaso no son los pies los que están llevando su cuerpo, su espíritu y su alma para hacer el mal? Amén. Algunas veces nosotros mismos no nos damos cuenta que nuestros pies, vamos a verlo, deben ser dirigidos por Dios a través de un corazón aprobado que teme y atiende y no se ha olvidado de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Tiene importancia esta palabra? Claro que sí. Y el Hijo de Dios todos los días debe de hacerlo. Vuelvo a repetirlo el 26. No te examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos hasta que el Señor venga. 27. No te desvíes, porque aquí está la otra palabra. Estamos hablando de no olvidarse, no dejar de atender, no desviarse y de no descuidar. 4 cosas que Dios advierte y se pueden convertir en un peligro si no son aprobadas en la vida diaria del creyente. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Díganle, hermano, Dios quiere que tengamos una vida correcta y recta todos los días delante de Él. Amén. A donde se dirijan tus pies, tu diario caminar, ahí va la aprobación de tus pensamientos y de la intención de tu corazón. Y eso es lo que vale. No es tanto que los pies te van a llevar a hacer el mal,
sino es lo que apruebe tu corazón, y simplemente el cuerpo es dirigido por el alma. Amén. Y si tu alma es mala o yo soy malo, mis pies se van a encaminar a hacer lo malo. Amén. Pero ¿podremos engañar a Dios? No, Nunca. Nunca. Nuestra entrada y nuestra salida, lo que hacemos todos los días, puede ser aprobado por Dios si lo hacemos conforme a no olvidarnos de Él, a atenderlo a Él y no desviarnos de su palabra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a ir aquí. Aquí vimos tres cosas. Atender la palabra de Dios. En el 26, examinar nuestra conducta, y al mismo tiempo dice no desviarse. Amén, amados. Hebreos 2, 1 al 4, para ir terminando. Aquí hay dos cosas muy importantes y que Dios vuelve a decir que no debemos dejar de atender, y sobre todo de descuidar algo precioso y que es de gran valor para nosotros. Hebreos 2, leemos del 1 al 4. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia, usted sabe lo que es ser diligente, ¿verdad? Amén. ¿O no? Sí, diligente, interesado, ser de ánimo pronto, de hacer las cosas rápidas, de ponerle importancia, interés, valor, etcétera, ¿entiende? Dice, por tanto es necesario, díganle hermano, es necesario, no es opcional, hay una necesidad. Y aquí Dios da otra advertencia y lo vuelve a decir: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Yo le hice la pregunta al principio: ¿cuántos levantaban su mano o sus dos manos y reconociendo los beneficios y los grandes favores que ha recibido de parte de Dios? Y todos lo aprobamos. Amén. Pero antes de eso, ¿acaso usted no oye también de las grandes cosas que Dios hace con las demás personas? Amén. Y no solamente con usted. Sí, Señor. ¿Cree usted que Dios ha dejado esa palabra como un eco que retumba hasta los tiempos de hoy para que nosotros oigamos la voz de Dios a través de Moisés, advirtiéndole primeramente a la nación de Israel en aquel tiempo, pero luego a través de nosotros en los tiempos a nuestras propias generaciones? Amén. ¿Será que la palabra de Dios, el eco de Dios de la palabra de Dios se terminó? No, está escrita, y en el mundo espiritual ese eco sigue avanzando de generación en generación. Usted y yo tenemos oídos físicos, pero tenemos oídos espirituales. Cuidado, porque a veces no hemos aprendido a oír con los oídos físicos, pero los oídos espirituales del corazón están anulados. Amén. Pero aquí dice que debemos de cuidarnos, porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, pastor, y nos podemos caer de la gracia y deslizarnos. Sí, la palabra de Dios dice que podemos deslizarnos. No es que el que deslice no se vuelve a volver, no se puede volver a levantar, porque deslizarse es, ya sabes, se puede dar un golpe, ¿verdad que hay peligro en deslizarse? Hermano, por deslizarse hasta mucha gente se ha muerto de un golpe. Y hay veces que los deslizones no suceden por casualidad, sino porque hay un descuido. En la vida espiritual, ¿cuántos descuidos hay en nosotros como hijos de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no hemos atendido con diligencia la advertencia de Dios en su palabra, para usted y para mí, como pueblo de Dios. Porque esto es más para qué, es más para los hijos. El mundo, la persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo, estas cosas no le va a entender mucho, además no le pone importancia, no le pone interés. Pero para nosotros sí debe ser importante. Amén. Y no debemos de descuidarnos. Amén. Amén. 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a los ejemplos, amados hermanos, de las consecuencias graves que tuvo la nación de Israel cuando se descuidó, se olvidó y no atendió a la voz de su Dios. ¿La nación de Israel tuvo consecuencias? Es más,
todavía la nación de Israel actualmente, que existe y es real en Medio Oriente, ¿tendrá consecuencias? Sí, todavía las sigue teniendo. Y las va a seguir teniendo como cualquier otra persona que no entiende que hay un Dios que los ama. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. No nos pasa por ahí. Dios ha usado, hermano, cualquier clase de método. Aquí confirma que Dios ha hablado por medio de ángeles y la palabra dicha a través de los ángeles para Abraham, para Moisés, para Isaac, para los profetas, para advertirle a la nación de Israel lo que debían de hacer o no hacer para agradar a Dios. Hermano, esa voz todavía está ahí. Quizás los ángeles no te aparezcan a ti y a mí de una manera, pero vuelvo a repetir, no hay mejor ángel que la voz del Espíritu de Dios y la palabra que está escrita, si no la descuidamos. Dios sigue hablando y sigue confirmando y afirmando su voz y su palabra en un corazón que está abierto y dispuesto para atenderlo. Pero él dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y se refiere a la nación de Israel, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Y aquí se lo está diciendo a hijos, y en los tiempos de nosotros, esto hay que poner cuidado. Si descuidamos una salvación tan grande, aquí la palabra clave está es, descuidamos. Hemos estado hablando de no olvidar, no dejar de atender, no desviarse, pero no descuidar. Y sabe, lo más grave y peligroso es que mucha gente, aunque estamos en los tiempos de la gracia y Dios no nos consume quizás muchas veces en cosas quizás malas que podamos hacer, porque no lo hace por el sacrificio y la justicia de Cristo, y Él tiene paciencia, pero eso no quiere decir de que no estamos expuestos a perder la salvación. Y no es a perderla desde el punto de vista en que Cristo se va a perder, porque la verdadera salvación es Cristo en nosotros y Cristo no se pierde. Pero cuidado si nosotros nos descuidamos de esa relación con Cristo y su palabra y no la aprobamos, sobre todo en los últimos tiempos. Porque esta advertencia está dada. Lo fue dado a la nación de Israel, pero lo está haciendo también a la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. ¿Cómo escaparemos si aquellos cuando se olvidaron de Dios, así como les dijo, cuando lleguen a la tierra y los introduzcan en la tierra, si ustedes se olvidan de mí, así como les pasó a las naciones paganas, que yo las deshice y las tiré delante de ustedes como enemigos míos, también les va a pasar igual. Aunque Dios no te va a juzgar a ti y a mí como a la nación de Israel en los tiempos de antes, pero cuidado, porque si nosotros nos deslizamos y nos descuidamos de la salvación, podemos tener problemas graves también, aunque estemos en la gracia. Y los hermanos, hay que tener cuidado, porque podemos deslizarnos. Y los deslizones son peligrosos. Pueden hasta matar. En la propaganda actual, aún en el sistema del mundo, yo me admiro, hermano, cómo dan buenos consejos a través de la propaganda. Usted escucha la propaganda en inglés, en español, en la radio secular. Hermano, qué buenos consejos hay que sirven de advertencia. Uno de los ejemplos, le voy a decir, por ejemplo, hay advertencias contra los que están padeciendo opresión, depresión, en necesidad, en vicios, en ataduras. Hay advertencias hasta de cómo usar una silla correcta de un niño para ponerlo correctamente por si hay un accidente. Y sobre todo cuando se va a montar en el carro, ¿qué es lo que le están diciendo? No te descuides, abróchate. Si no te abroches, hasta te podemos multar. Y es una advertencia porque ellos saben de que un accidente, muchas veces el estar bien atado, puede salvar la vida. ¿Sí o no? Y es un buen consejo, ¿sí? Es un buen consejo. Y si el mundo lo da, ¿cuánto más no poder atender el consejo y la advertencia que Dios nos da a través de su palabra en los últimos tiempos que estamos viendo como iglesia? Amén. ¿Hay algo más grande que la salvación? ¿Habrá algo de más grande valor que Dios te ha dado la salvación en su Hijo Jesucristo? ¿Habrá algo más grande? No lo hay, pero la salvación se puede descuidar. Y eso no depende de Dios, es de nosotros. Y voy terminando aquí. ¿Cómo escaparemos? Versículo 3 todavía. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron?
¿Acaso Dios no confirma por el Espíritu Santo que te ha salvado? Amén. Y no hay testimonio de los apóstoles anteriormente y de todas las personas con que Dios trató, que también fueron involucrados en esa salvación y en esa atención cuando Dios los llamó. Tenemos la advertencia y el ejemplo y el testimonio de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, etcétera, de los profetas, de los discípulos. Tenemos ese testimonio todavía en la palabra. Están ahí, eso no ha cambiado. Ha sido anunciada, ha sido dada por el Señor y también por aquellos que la experimentaron y la oyeron. Ahí está el testimonio y todo eso nos debe de servir para no descuidar la salvación. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Si hay alguien que ha venido a terminar de confirmar la salvación y que es de gran valor y que hay que cuidarla, se llama el Espíritu de Dios, que ha venido a quedarse no en cualquiera, sino en ti y en mí, si somos la verdadera iglesia de Cristo, porque es a través del cual Él vive y aprueba la obra maravillosa y la persona de Jesús. Amén. 4 cosas y póngase en pie. Número 1, no olvidarse. Número 2, no dejar de atender. Número 3, hay que tener, amados hermanos, la advertencia de no descuidarnos. 4, hay que tener el cuidado de no desviarnos. Todo esto está en relación ¿a qué? A Dios y a su palabra. ¿Querrá Dios darnos grandes victorias y grandes beneficios si esto lo ponemos aprobado? ¿Si le damos lugar? Sí, hay grandes beneficios. Yo le doy un consejo y quiero que oremos dándole gracias al Señor. La advertencia está dada y el ejemplo está en la nación de Israel. ¿Cree usted que hay naciones que se están olvidando de Dios? Sí. Le voy a decir con mucho dolor en mi corazón que aún dentro de la cultura en la cual nosotros somos y venimos, las naciones están sufriendo mucho, no porque ellos quieren, es porque se están olvidando de Dios y no lo quieren tomar en cuenta. No, pero si yo me arrodillo ante una estatua, no, ahí no vale religión. Dios no es religión. Dios quiere y requiere y hace un llamado para tener una relación continua con cada corazón y con cada mente que se abre a Él. Dios no es un líder religioso, no es un sectarista, no es un líder que vino a hacer una religión. Él quiere afectar tu vida directamente. No es tu mamá, no es mi mamá, no es tu suegra, no es la esposa, no es el hijo, no, es de una manera personal. Con un individuo que se olvide, y con otro que se olvide, y con otro que se olvide, como miembros, ya la familia completa se está olvidando. Luego sigue la siguiente familia y así toda una sociedad y una nación se puede olvidar de Dios. Y el peligro, sin lugar a duda, va a venir. Porque el problema es que cuando se olvida y no se toma en cuenta a Dios, entonces quien va a predominar y a gobernar es el otro, porque existe. Necesitamos como iglesia hoy más que nunca rendirnos al Señor. Sí. Y estar orando para que las naciones se humillen y reconozcan que solamente hay un Señor de señores y hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Aleluya. Si eso no resplandece en el corazón de cada individuo, de cada familia y de cada nación, cuidado, hermano, estamos en los últimos tiempos. Dios quiere hacernos bien. Levante su mano y cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra.